del gallo. El canto del gallo con el evangelista Hugo Martínez. La voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM, 103.1 MHz. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán. Ok, mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí en vivo con el pastor Roberto Armendáriz. Y bueno, quiero mandar un saludo rápidamente al jefe Juan Romero que nos está escuchando, que Dios le bendiga. Y bueno, hermano Armendáriz, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, hermano, gracias a Dios, todos bien por acá. Qué bendición. Y bueno, hay mucha gente ya esperando, pastor, el estudio de el don de sanidades. Qué tremendo confusión, cuánta falsa doctrina no ha salido, pastor Armendáriz, de este don, que tristemente muchos han torcido para su ganancia personal, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, es que yo creo que todo tiene la raíz, hermano, en la falta de un estudio correcto de la palabra de Dios. Mucha gente ignora este libro y es por eso es que salen tantas falsas doctrinas. Amén, pastor. Y bueno, qué bendición tener ese estudio esta mañana. Y bueno, ¿qué le parece, pastor, si dejamos el tiempo para que esta mañana nos comparta el estudio del don de sanidades? Así es, hermano, pues gracias. Adelante.
Bien, hermanos, pues una vez más les saluda aquí su amigo, su siervo, el pastor Roberto Rendari de Toronto, Canadá. Esta mañana fresca, amanecimos hoy a 18 grados y la temperatura alta está programada a ser de 25, así que va a estar calientito el día de hoy. Canadá es fresco, el clima, incluso en el verano, frío un poquito. De hecho, ya estamos en la última semana de agosto y ya los árboles están empezando a cambiar el color. Eso indica que el otoño se está acercando y los colores de los árboles empiezan a cambiar de verde a rojo, otros amarillos, otros color naranja. Y después de esto las hojas se caen y ya para finales de octubre, hermano, no es raro que las heladas en la noche empiecen a caer. No es raro ver ya la nieve en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, todavía está nevando a veces empezamos otra vez otro ciclo en el invierno. Pero bueno, si alguien está interesado en ver todo eso, hermanos, les invitamos, están más que bienvenidos, por favor avísenos y con todo gusto los vamos a recibir por acá. La semana pasada, y más bien dicho, hace 2 sesiones o 3 sesiones, no recuerdo, comenzamos un estudio acerca de los dones espirituales. La razón es porque, como decía nuestro hermano, el hermano Hugo, hay un mal entendimiento en cuanto a ese tema. Hay unas personas que dicen que los dones ya no son efectivos hoy en día, hay otros que dicen que sí, se llaman sesionistas, los que creen que ya no existen los dones espirituales, los que creen que todavía existen le llaman continuistas. En realidad, hermanos, son cuestiones de mal entendimiento, como decía yo. Partimos bajo el capítulo 12 de 1 de Corintios, cuando Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios y le decía en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces Pablo empieza a hablar aquí a la iglesia de Corinto acerca de los dones espirituales. Yo partí de este punto, hablé un poco acerca de las lenguas, hablé la semana pasada un poco acerca de la profecía, y para no repetir todo el bosquejo, más bien dicho, el estudio que hemos hecho ya, pues le invito a que busque por ahí la grabación de los estudios previos, pero a manera introductoria y simplemente para recordar brevemente, mencionaré que la semana pasada hablamos de que hubo unos dones que Dios confirió a la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, con el único fin, hermanos, de que estos dones fueran señales del poder o de la autoridad que los apóstoles tenían para predicar. Recuerden que si usted estuvo conmigo en aquella sesión, que hablamos acerca de cuando Moisés estuvo en el desierto. Él estuvo ya en el desierto después de que salió de Egipto huyendo. Estuvo muchos años por allá y después él ve allá en el monte, en el cerro, una zarza que está ardiendo y la zarza no se consumía. Entonces él va y sube con esa curiosidad y se encuentra que Dios se revela a él y empieza a escuchar la voz de Dios. Y Dios le pide que regrese nuevamente a Egipto. Yo creo que todos estos años que Moisés había salido de Egipto, él había estado con su corazón todavía viendo la injusticia que su pueblo estaba recibiendo en Egipto. Así que el Señor lo encomienda a que regrese y entonces le dice que regrese, que él va a ser el líder que va a sacar a su pueblo. Pero Moisés levanta una protesta ante Dios diciéndole, no Señor, pero ¿cómo? ¿Qué cree que yo voy a llegar así nada más porque sí? Y es que, hermanos, es lógico. Imagínense usted, Moisés llega y le dice a la gente, raza, ¿qué creen? Pues allá se me apareció Dios en un cerro y me dijo que, pues vámonos. Así que, pues órale, agarren las cosas, vámonos. Pues imagínate, pues la gente de allá del pueblo le van a decir, oye, Moisés, ¿pero qué te pasa? Andas mal de la cabeza, ve, chécate con un psicólogo, no sé. ¿Ves? Porque, pues como que así nomás porque sí, pues no. Entonces, eso fue lo que básicamente le estaba diciendo Moisés al Señor. Le dice, Señor, no, hombre, mira, ¿cómo se te ocurre, Señor, que yo voy a llegar allá? No me van a creer. Entonces, eso es lo que sucede en el capítulo 4 de Éxodo. Dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra.
le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y mire el versículo 8, escúchelo, dice así, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se hará sangre en la tierra. Entonces, lo que estaba pasando aquí, hermanos, es algo muy parecido a lo que el Señor hizo con los dones espirituales, unos dones que fueron dones de señal en la iglesia primitiva. Para que el mensaje de Moisés pudiese ser efectivo y el mensaje, tanto como el mensaje y el mensajero, tuviera una acreditación de Dios, más bien dicho, que fuera acreditado por el pueblo que lo estaba recibiendo ese mensaje, pues él necesitaba unas señales para que la gente viera, oye, esto sí es cierto, mira lo que está haciendo Moisés aquí, está haciendo unas señales aquí, mira, acaba de convertir esta vara en culebra y mira la mano cómo se le puso blanca como la nieve y ahora se restauró, y mira cómo estas aguas se convirtieron en sangre y cómo las restauró nuevamente. Entonces, esas señales estaban dándole credibilidad no solamente al mensaje, pero también al mensajero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo encomienda a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio, Él los equipa con este tipo de poderes milagrosos, con estas señales, para que el mensaje fuese creíble. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente dice, bueno, pero es que tenían el Antiguo Testamento, tenían las Escrituras. ¿Ves? Sí, pero el Antiguo Testamento, fíjate bien, hermanos, el mensaje del Antiguo Testamento estaba apuntando al Mesías que venía a morir en la cruz del Calvario. Ahora el mensaje que la iglesia primitiva estaba promoviendo no era el mensaje de que el Mesías venía, porque el Mesías ya había llegado, ya había sido crucificado, ya había sido puesto en la tumba y había resucitado. Así que el mensaje ahora en el Nuevo Testamento era el mensaje de la resurrección de Cristo. Es un mensaje un poco diferente al del Antiguo Testamento, aunque hablaba de salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, pero venían con unos ángulos diferentes. Y no solamente esto, pero póngase a pensar, quien estaba llevando el mensaje no eran los líderes del pueblo, no eran los fariseos que eran rigurosos en guardar la ley, no eran los sacerdotes tampoco que eran los encargados del templo, tampoco eran los escribas que eran quien conocía la palabra de Dios, las escrituras de aquel entonces, pero eran unos simples pescadores que el Señor había encontrado en su ministerio cuando estaba predicando. Eran unas personas que en uno de los pasajes se los denomina como hombres sin letras y del vulgo. O sea, eran unas personas bien ordinarias, quienes el Señor escogió para llevar el mensaje. Entonces, para que el mensaje pudiese ser eficaz y puede ser creíble, y que el mensajero también llegase con la autoridad, el Señor tuvo que equipar a estos primeros mensajeros con unas señales milagrosas. Entre ellas, pues vimos las lenguas, que en el capítulo 2, por cierto, fue un evento único que se suscitó, que cuando ellos estaban predicando, las personas de muchas nacionalidades que estaban representadas ahí, escucharon el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Hermanos, nuevamente, vuelvo, repito, y ya lo he mencionado esto muchas veces, en ninguna parte en la Biblia, lengua significa un sonido incierto, un sonido que no tiene significado. En ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar que lengua signifique